El golpeteo de una cadena corta el aire, metálico, contra mármol helado y brillante. Una mano resbala por una espalda tensa, no para cuidar, sino para tasar distancia y precio. El corredor huele a aceite de lámpara, cuero húmedo y al miedo que nadie nombra aquí. La sala entera respira al ritmo del subastador. Cada pausa pesa como una moneda. Las fuentes antiguas relatan versiones distintas. La evidencia es fragmentaria y exige cautela. Adoptamos un tono prudente, evitando el morbo fácil y la dramatización gratuita. Una cifra se murmura, otra la supera. El murmullo crece como una marea calculada. ¿Cómo se vuelve un niño activo contable sin que nadie grite, sin que tiemble el mármol? El detalle que hiere no es el grito, sino la costumbre. Todo parece procedimiento. La consecuencia inmediata es devastadora. La mirada aprende a comerciar con la dignidad ajena. Ese aprendizaje se fija en manos, sellos, biombos y palabras que blanquean la violencia. Cada gesto ordenado protege la ilusión de normalidad y vuelve repetible lo intolerable. Cuando el martillo cae, no clausura un acto, inaugura un contrato de obediencia rentable. Quien compra adquiere cuerpo y tiempo, pero también derechos fabricados por leyes interesadas. Para entender el motor, levantamos la tapa. Leyes patriarcales, dinero, costumbre y ritual. Si la norma autoriza convertir personas en bienes, ¿qué detiene a la máquina mañana? El puente es claro y necesario. Veremos el diseño del sistema que industrializa el placer. Abriremos con la lógica que transforma infancia en patrimonio para descifrar su engranaje. El mármol no recuerda nombres, solo precios. Por eso la costumbre se vuelve armadura. ¿Quién enseña a contar así? ¿Y a quién le conviene que nadie pregunte de dónde vienen? La consecuencia cercana es un lenguaje que disfraza la violencia con tecnicismos pulcros. Ese vocabulario legitima la cadena de mando y hace eficiente lo que debería avergonzar. Cruzamos entonces el umbral del mecanismo. Leyes, contratos y rituales que engrasaron la subasta. El puente ya está tendido. Pasemos al primer engranaje, la patria potestas y el abandono infantil. Para medir la magnitud conviene empezar por lo obvio. Se convirtió el cuerpo en contabilidad. Las ciudades sumaban entradas y salidas como si fuesen grano, alquileres y niños disponibles. Las fuentes discrepan en cifras, pero coinciden en el mecanismo. Normalizar hasta volver invisible. Conviene aclarar algo práctico. Usamos términos romanos en su sentido histórico, no moderno. El pivote jurídico fue la patria potestas, ese poder paternal que organizaba herencia y obediencia. No era solo un símbolo. Habilitaba contratos, cesiones y silencios que protegían la conveniencia adulta. A su sombra, el abandono infantil se volvió costumbre, socialmente tolerada y económicamente útil. Se dejaba al recién nacido en puertas, foros y basílicas, esperando que el azar hiciera el resto. Quien recogía al niño lo registraba como propiedad doméstica, inversión futura o mano de obra. El mercado completaba el circuito con casas de tutela, talleres y establecimientos que compraban aprendices. ¿En qué momento una cuna se vuelve cajón de inventario y nadie protesta por el tránsito? La respuesta duele porque apela a la costumbre. Cuando todos ganan algo, el alma se calla. Las actas juraban proteger el orden. En la práctica, protegían el flujo de pagos y favores. El padre negociaba deudas, prometía servicios o resolvía conflictos transfiriendo al hijo como garantía. No siempre era legal sin fisuras. Era, sobre todo, socialmente plausible y administrativamente procesable. Los recaudadores sabían dónde mirar.
los jueces qué preguntar y los escribas cómo redactar tarifas. El resultado inmediato fue un lenguaje pulcro para cosas impensables: edad, estado, usabilidad, depreciación anual. La infancia tasada y retasada encajaba en hojas de balance que nadie consideraba obscenas. Así surgieron corredores especializados, intermediarios de confianza y una clientela que pagaba por calidad. Cada engranaje reforzaba al otro. Ley, costumbre, pobreza y espectáculo producían oferta estable. El eco económico viajaba lejos. Villas rurales, puertos y barrios densos sintonizaban la misma lógica. La consecuencia cercana es brutal por su limpieza. La compasión se terceriza. La responsabilidad se externaliza. El puente hacia la siguiente pieza ya está a la vista y suena metálico en la palma. Veremos cómo la transacción se vuelve aún más fluida con fichas, escuelas y mercados por catálogo. La transacción necesitó un idioma propio y, sobre todo, un dispositivo que lo volviera automático. Aparecieron fichas de bronce con escenas codificadas y números, supuestamente válidas en circuitos discretos. Servían como comprobante previo, agilizando la entrada y eliminando el regateo que podía delatar vacilaciones. Una mano pagaba afuera, otra recibía adentro. El silencio administrativo se hacía costumbre y blindaba a todos. Nota prudente: la arqueología discute el uso exacto de estas piezas, pero su función simbólica resulta elocuente. Cada ficha ordenaba expectativas, fijaba un protocolo y estandarizaba lo que no debía exponerse en voz alta. ¿No es esa estandarización la condición que convierte un daño en proceso repetible, eficiente y acumulable? Al lado del token, surgieron escuelas de adiestramiento con horarios, correctores y una jerga de excelencia. Se enseñaban gestos medidos, repertorios de sonrisa, administración del miedo y capacidad de soportar públicos exigentes. Los instructores premiaban la docilidad útil y penalizaban la pausa humana que interrumpe el flujo de caja. De nuevo, evitamos la teatralización. Se trató de pedagogías administrativas, no de relatos épicos de crueldad. La cadena de suministro hilaba campos, puertos y barrios. El catálogo viajaba con mercaderes y cobradores. La clasificación afinó criterios de calidad, edades interpretable y supuestas aptitudes codificadas con números y abreviaturas. El token resolvía el cuello de botella, separaba pago y acto, despejando fricciones y reduciendo rastros contables. Los recaudadores lo agradecían. Los dueños gestionaban inventarios con economía de fichas, llaves y siglas en tablillas. En el extremo, algunos establecimientos aceptaban paquetes prepagados para clientes frecuentes y redes de confianza cerrada. Eso generó previsibilidad de ingresos, salarios variables por pieza y un sistema de castigos por cancelación tardía. La consecuencia inmediata fue un descenso del umbral moral. La mecánica reemplazó la compasión con calendario y cuota. Cuando el procedimiento cuida cada borde, el dolor queda encapsulado y el negocio resiste inspecciones superficiales. Incluso la caridad terminó subordinada al circuito de fichas, como desahogo que no altera la matriz. La clientela aprendió a consumir sin mirar, el personal a ejecutar sin preguntar, el funcionario a sellar sin dudar. Toda esa ingeniería necesitó un escenario adecuado, capaz de moldear cuerpos y decisiones con pura disposición espacial. El puente ya cruje bajo nuestros pies. Pasemos de las fichas al ladrillo, del token al pasillo. Ahora entraremos en los barrios y corredores, donde la arquitectura misma completó la obediencia como última instrucción. Subura no era solo un barrio pobre,
Era un diseño que afinaba la obediencia. Calles en pendiente, pasajes estrechos y húmedos, fachadas que casi se besan, techo de piedra sobre cabezas. El visitante perdía orientación en 3 esquinas. La salida existía, pero siempre parecía un poco más lejos. Dentro, corredores angostos marcaban un flujo único. Avanzar era sencillo. Retroceder implicaba fricciones crecientes. El piso, deliberadamente frío, robaba calor y energía, acortando la paciencia sin necesidad de gritos. La luz entraba sesgada, forzando sombras que borraban rostros y hacían dominantes las figuras en alto. Se colocaban espejos discretos, no por vanidad, sino para multiplicar ángulos útiles a la supervisión. Un eco metálico viajaba de punta a punta. Sonaba a aviso, a reloj sin manecillas. Conviene advertir que las lecturas arqueológicas divergen. Aún así, el patrón de control espacial resulta plausible. ¿Puede una pared doblar la voluntad tanto como un decreto? El recorrido sugiere que sí. Cada umbral recortaba opciones. Calle, zaguán, pasillo, antesala, recinto, en cada paso menos iniciativas posibles. Las puertas abrían hacia adentro y pesaban lo justo. Entrar era fácil, salir exigía mano adicional. Las cortinas ocultaban decisiones ajenas, generando silencios en los que nadie sabía quién observaba. Los bancos tenían altura calculada para cansar posturas de resistencia y facilitar gestos de evaluación. Las señales eran limpias, neutras, casi administrativas. Flechas pequeñas, números, letras, nada que delatara pasión. El personal dominaba un mapa de atajos. La clientela seguía un trazado más largo, cuidadosamente sugerido. El aire mismo era herramienta. Paradas de ventilación fría alternaban con recintos más tibios y dóciles. El olor a aceite, cuero húmedo y metal creaba continuidad sensorial. Un guión que no requería palabras. Se evitaba el caos visible. La disciplina venía de la geometría, no del mito del capataz. Así, la arquitectura resolvía un problema contable: reducir demoras, pausar dudas, amortiguar con rutina. La consecuencia inmediata es transparente y escalofriante. El cuerpo aprende la ruta y la repite sin pensar. Esa repetición convierte lo excepcional en trámite y protege el negocio de escrutinios moralizantes superficiales. Cuando el espacio te convence de que el sentido está dado, ¿para qué discutir el contenido? De este escenario pasaremos a la ingeniería fina de la sumisión, turnos, vigilancia psicológica y bondades reversibles. Veremos cómo la administración de premios y retiros programados completa lo que los muros ya habían empezado. El sistema necesitó una última capa: domesticar la voluntad como se doma un músculo cansado. Se diseñaron turnos que fragmentaban el día en unidades previsibles, reduciendo margen para imprevistos peligrosos. Las pausas nunca coincidían con deseos humanos, coincidían con picos de demanda y rutas del recaudador. Cada jornada iniciaba con un inventario emocional: sueño, docilidad, hambre, signos de protesta o abatimiento. El supervisor no gritaba, preguntaba despacio, tomaba nota y asignaba tareas con voz casi médica. Conviene distinguir: no era terapia, era administración de rendimiento bajo una estética de cuidado. ¿Qué ocurre cuando el consuelo aparece justo antes como una mano tibia que ofrece descanso? Ocurre que el cuerpo aprende a asociar obediencia con alivio y entrega decisiones para comprar minutos suaves. Ese alivio podía retirarse en segundos como palanca para reajustar conductas sin violencia visible ni ruido. Llamaban a esto bondad condicional. Funcionaba mejor que el castigo, porque estaba incrustada en la esperanza. A veces entraba el personaje amable, portador de agua.
chistes mínimos y promesas de traslado próximo. Más tarde sabríamos que reportaba todo: tiempos, vacilaciones, talentos y el precio probable de cada cambio. Ese Salvador era un engranaje más. Su sonrisa activaba puertas, tarifas y alertas en tablillas contables. El equipo medía microfallas, desvíos de mirada, respuestas tardías, temblores, necesidad de apoyo en la pared. Con esos datos, ajustaban turnos, rotaban parejas y redistribuían riesgos para estabilizar flujo y reputación. Nota prudente: las descripciones varían en fuentes antiguas. Preferimos inferir patrones, no novelar detalles sangrientos. La consecuencia cercana es sutil y demoledora. La obediencia deja de parecer impuesta y se siente autoconsentida. Cuando alguien cree elegir la pausa, acepta también el ritmo, la tarifa y la nueva deuda emocional. Ese momento permite traducir afectos en números: minutos de descanso, fichas entregadas, fallos previstos por trimestre. Desde aquí el relato cambia de tono y papel. Abrimos la contabilidad que convierte vidas en curvas amortizadas. Abrimos los libros y aparece una verdad incómoda. Todo fue organizado por columnas: ingresos, egresos, mantenimiento, depreciación prevista, la vida convertida en flujo de caja con notas al margen. Cada cuerpo figuraba como activo productivo, con costos iniciales, riesgo operativo y valor de reventa probable. Las tablillas anotaban enfermedades, tiempos de recuperación y pérdidas por incidentes, como si fuesen averías de taller. Los administradores preferían curvas suaves: previsibilidad, baja volatilidad, reputación que sostuviera la demanda mensual. Para eso, diversificaban portafolios, combinaban edades, aptitudes y temporadas, reduciendo picos que alarmaran a patronos. Se hablaba de amortización moral, no con ese nombre claro, para justificar bajas por desgaste emocional evidente. Conviene aclarar un matiz: describimos lógicas económicas históricas, no celebramos su eficiencia ni su crueldad. El impuesto aparecía como porcentaje silencioso y a veces como licencia para operar sin preguntas. El fisco prefería cobrar en paz. La paz fiscal compraba complicidad administrativa y dispersaba responsabilidades. ¿En qué momento la contabilidad deja de ser herramienta y se vuelve coartada con sello estatal? Tal vez cuando el número manda más que la norma, y la norma lo sigue para no perder recaudación. Los latifundios registraban dotaciones con precisión: quién rinde, quién falla, quién conviene trasladar al puerto. Los inversores urbanos aportaban capital a casas con gestión profesional, esperando dividendos en especie o en bronce. Se reinvertían ganancias en mejoras: médicos de plantilla, arquitecturas más eficientes y agentes que cuidaran reputación. Cuando el balance flaqueaba, aparecían fórmulas creativas: contratos mixtos, compromisos de servicio y trueques con talleres. El lenguaje volvía aséptico lo intolerable: tasa de ocupación, rendimiento horario, siniestros, provisiones, depreciación por edad. La consecuencia cercana es clara: la contabilidad desplaza la compasión y dicta el umbral de lo permisible. Bajo su gramática, cada decisión parece racional, aunque sostenga una violencia normalizada por la tinta y el sello. Ese clima prepara otra escena donde números y cuerpos se encuentran con testigos y cláusulas más solemnes. En el mercado del matrimonio, la contabilidad se vistió de honor y se llamó dote y garantía. El corredor que ayer calculaba depreciaciones, mañana cuantifica pureza, linaje y promesas de descendencia viable. Allí, el contrato incluye inspecciones, plazos, penalidades,
y una primera noche tratada como prueba de entrega. Ese paso no es lateral, es la misma lógica, maquillada por ceremonia, música y familias presentes. El puente está tendido. Iremos a la boda como teatro de poder, finanzas y obediencia ritualizada. El matrimonio fue contabilidad solemne con música, un teatro donde la reputación se convertía en prenda. Agentes discretos negociaban la dote, comparaban linajes y redactaban cláusulas con precisión notarial y léxico ritual. Las familias calculaban riesgos como banqueros, herencias esperadas, alianzas políticas y eventuales litigios por infertilidad atribuida. La ceremonia cubría el contrato, pero no lo disolvía. Lo volvía agradable, público y difícil de cuestionar. En los preliminares se intercambiaban objetos, promesas y garantías que fijaban obligaciones con plazos y penalidades explícitas. Se definían entregas de dote en tramos, condiciones de devolución y sanciones por conducta considerada deshonrosa o fraudulenta. El escriba asentaba testigos, avales y un inventario de regalos que funcionaban como colateral circulante entre clanes. Conviene recordar que las fuentes ofrecen versiones distintas. Privilegiamos el patrón jurídico por encima del mito romántico. Se regulaba la habitación nupcial como escena probatoria, con presencia indirecta de matronas o testigos de confianza. El objetivo era certificar la consumación según parámetros sociales, traduciendo intimidad en cumplimiento de contrato verificable. Esa verificación, no siempre formalizada, operaba como amenaza tácita que mantenía a raya futuros reclamos costosos. La dote podía retenerse, ampliarse o ejecutarse, según el desempeño conyugal medido por expectativas y rumores aceptados. Alrededor de la pareja aparecían mediadores con tarifas, consejeros, parteras, juristas jóvenes y administradores de reputación. La casa entera se reordenaba para el evento. Flujos de visita, banquetes calculados y relatos preparados para circular. Se esperaba que los presentes narraran una versión conveniente, estabilizando la inversión social en la nueva alianza. Las tablillas privadas fijaban entregas periódicas, visitas de control y regalos con valor contable, aunque vistieran traje emotivo. Una cláusula usual protegía el honor de ambas familias, habilitando correcciones si la comedia pública fallaba demasiado. ¿En qué rincón queda el amor cuando la primera noche se lee como auditoría con coro? La respuesta duele por su frialdad. El afecto sobrevivía si no interfería con la matriz patrimonial. Cuando interfería, se renegociaba en silencio, se blindaban activos y se desplazaba la culpa para conservar prestigio. El incentivo fue claro y cercano. Quien garantizaba estabilidad ritual obtenía crédito social y margen frente a crisis. La consecuencia inmediata es nítida. La intimidad quedó subordinada a métricas, sellos y relatos planificados para circular. Así, la lógica del mercado invadió la alcoba, extendiendo control desde la plaza hasta la almohada doméstica. Desde aquí la escena pide otro telón. Cuando faltan razones humanas, entran razones sagradas con vestuario brillante. El puente está listo. Veremos templos, fiestas y absoluciones simbólicas que blindaron prácticas bajo el nombre de lo divino. Cuando faltaron razones humanas, entraron razones sagradas con dorados, tambores y perfumes espesos. Los templos ofrecían un margen de excepción, un respiro jurídico que nadie declaraba en voz alta. Durante fiestas mayores, la vigilancia se relajaba, y el deseo encontró coartadas con incienso y coro. Las fuentes antiguas no coinciden en detalles, pero sí en el patrón: licencia ritualizada y aprobación tácita.
En torno a la Gran Madre, algunos devotos se cortaban del linaje para servir sin herencia. Ese gesto, leído como entrega total, facilitó oficios que el foro prefería no nombrar de frente. La casuística legal se volvía creativa. Promesas, votos y custodias temporales bajo tutela de sacerdocios. ¿Puede una procesión convertir lo que ayer fue delito en hoy, práctica tolerada por el vecindario? El desfile avanzaba con música y risas. La ciudad, por un rato, vivía de espaldas a su norma. En Floralia, dicen varios autores, el cuerpo se volvía espectáculo con guiños de burla al recato. Ese carnaval administrado autorizaba excesos acotados, vendibles y fácilmente olvidables cuando sonaba el último cuerno. Mercaderes pagaban licencias, taberneros extendían horarios y cambistas anotaban comisiones en tablillas olor a resina. La magistratura, pragmática, prefería recaudar y evitar disturbios que defender virtudes imposibles de imponer. Los santuarios funcionaban como válvulas, acogían peticiones, negociaban perdones y redirigían culpas hacia ofrendas contables. La economía se adosó al rito: alquiler de trajes, adornos, bancas, antorchas y servicios discretos en patios. No faltaban mediadores con léxico piadoso, capaces de traducir deseo en piedad y piedad en bronce. Las narraciones difieren, mantenemos prudencia. Más que un mito erótico, fue una logística de excepción recurrente. La consecuencia cercana es nítida y peligrosa. El sagrado banaliza límites y el mercado ocupa el vacío. Si la transgresión cabe en el calendario litúrgico, la costumbre aprende a doblar la ley sin culpa. El día siguiente trae limpieza simbólica, cuentas cerradas y la ilusión de normalidad reinstalada con nueva experiencia. Esa limpieza facilita el siguiente negocio: promesas de rescate, ofrecimientos de acogida y contratos con palabras suaves. Entre cánticos nacía otra ruta de captación: casas devotas que criaban talentos a cambio de obediencia. La ciudad entendió la señal: donde hubo fiesta, hay prospectos, y donde hay promesas, hay flujos. Cruzamos entonces del altar al registro. Veremos el tubo de adopción, becas piadosas y licencias estatales. El puente está trazado. Al otro lado, espera la caridad hecha empresa y el Estado como socio. El rescate tomó forma de acogida, la ciudad lo llamó piedad y lo selló con firmas respetables. Casas devotas y fundaciones vecinales recibían niños expósitos como alumnos a cambio de techo, pan y disciplina. Ese ingreso incluía contrato de formación-servicio, con plazos, multas y cesión futura de horas facturables. Los bienhechores aportaban bronce o trigo. A cambio obtenían prestigio, exenciones parciales y acceso a mano de obra dócil. Un escriba redactaba compromisos de obediencia, aprendizajes obligatorios y cláusulas de traslado discrecional a terceros confiables. Los tutores registraban avances en tablillas: postura, resistencia, modales y utilidad probable en distintos ambientes urbanos. Conviene distinguir con cuidado: hubo abrigo sincero, sí, pero el sistema absorbía incluso la buena intención. ¿En qué momento la caridad deja de cuidar y se convierte en captación con vocabulario amable y sellos? La respuesta aparece en los recibos: becas que exigen retorno, donaciones que condicionan y cursos pagados con servicio ineludible. El Estado observó la corriente y le puso compuertas: licencias de operación, tasas por alumno y auditorías. Esa regulación otorgó legitimidad a quien pagaba puntualmente mientras dejaba fuera a quienes no podían formalizar. Se creó un embudo: entrada amplia por promesas de futuro, salida estrecha por deudas y compromisos acumulados.
Los alumni rotaban por talleres, casas y establecimientos, enlazando aprendizaje con disponibilidad para servicios sensibles. Los directores hablaban de vocación. Los contadores calculaban rendimientos y penalidades por fugas o incumplimientos de calendario. El giro incómodo fue evidente pero discreto. La caridad no cerró la herida. La convirtió en modelo replicable. Algunos patrocinadores financiaron dotaciones anuales, pactando cupos, preferencias y derecho de tanteo sobre talentos destacados. Se publicitaban historias ejemplares, cuidadosamente editadas, que convertían obediencia en ascenso y ascenso en propaganda rentable. La consecuencia cercana es palpable. Rescatar se volvió inversión, y el rescatado asumió deuda moral y económica. Esa deuda ordenó decisiones íntimas, rutas laborales y silencios que aseguraban continuidad de la oferta sin escándalo. La compasión se administró con formularios y la forma limpia hizo invisible la presión detrás de cada firma. Este canal, vestido de bien público, alimentó mercados privados que preferían contratos sin preguntas y currículos impecables. Los registros de tutela dialogaron con cobradores y jueces, abriendo la puerta a litigios y estándares de precio. Allí nos espera la siguiente pieza: gremios, ordenanzas fiscales y salas especializadas que trataron personas como mercancía defectuosa. Cruzaremos ahora del albergue al tribunal, del recibo piadoso al arancel para ver la ley codificar el daño. El mercado no caminó solo. Lo acompañaron ordenanzas, gremios, sellos y una burocracia con tinta paciente. Las autoridades prefirieron regular y cobrar antes que prohibir en vano, construyendo tarifas, licencias y categorías operativas. Los gremios daban cobertura, fijaban precios mínimos, compartían abogados y negociaban inspecciones previsibles con magistrados interesados. Se estandarizaron contratos con cláusulas claras sobre salud, tiempos, discreción, compensaciones y penalidades por incumplimiento verificable. Un escriba dibujaba casilleros para cada riesgo, mientras el cobrador estampaba recibos que habilitaban operar sin sobresaltos. La terminología suavizaba el fondo. Calidad, defecto, garantía, sustitución, como si la persona fuese mercancía con embalaje. ¿Puede un tribunal tratar la intimidad como un producto devuelto por falla de expectativas razonables del consumidor? Las audiencias discutían vicios ocultos, entrega no conforme o publicidad engañosa, con prudencia de manual administrativo. Un fallo típico ordenaba reembolso parcial, multa por escándalo y suspensión temporal de la licencia del establecimiento. Nota editorial prudente: las prácticas variaron por regiones y épocas. Reconstruimos patrones jurídicos, no una norma única y universal. Los inspectores medían higiene, horarios, cortinas y accesos. Exigían listas visibles de precios y protocolos de discreción. Quien operaba fuera del gremio pagaba más caro: multas, confiscaciones y la estigmatización que encarecía cada intermediación. Cuando surgían lesiones, el expediente viajaba entre jueces civiles, fiscales y mediadores, buscando solución con mínimo alboroto. La prioridad tácita era orden público y recaudación estable. La moral quedaba encapsulada en fórmulas y estampillas. Los gremios ofrecían defensas colectivas, cajas de auxilio y manuales discretos para enfrentar litigios sin dañar reputación. A veces aparecía la figura de producto en garantía, traducida en sustituciones o notas de crédito futuras. El lenguaje legal organizaba silencios útiles. Nadie nombraba el dolor, pero todos sabían dónde firmar y cobrar. La consecuencia cercana es gélida: convertir conflictos humanos
En incidentes comerciales, normaliza la herida y perpetúa el circuito. La ley, pensada para contener abusos, terminó blindando una cadena eficiente, apalancada por sellos, tasas y costumbres. Ese blindaje sostuvo precios, estabilizó flujos y enseñó a ciudades enteras a mirar con ojos contables. Cuando el andamiaje jurídico convierte la vergüenza en trámite, la compasión delega y el cálculo se sienta al mando. Los registros cerrados alimentaron estadísticas que parecían progreso, aunque solo midieran fricción reducida y recaudación sin sobresalto. ¿Dónde queda la idea de civilización? Si el logro es un dolor más limpio y monetizable, el puente ya asoma al otro lado del foro. Toca examinar el costo simbólico de esa civilidad. Cerraremos mirando el espejo contemporáneo y recordando que las fuentes divergen. Conviene leer sin absolutos ni anacronismos. De esa cautela nacerá la última página, un llamado a reconocer ecos modernos y ajustar nuestra vigilancia ética. Llamamos civilización a un orden capaz de esconder su violencia en trámites impecables. Aquí vimos cómo ley, costumbre, arquitectura y culto convirtieron dolor en procedimiento repetible. Las fuentes antiguas discrepan en muchos detalles, por eso preferimos prudencia y distancia analítica. Cuando el sello legitima, la compasión se delega y el cálculo ocupa el centro de mando. La primera consecuencia es cercana y concreta. Aprendemos a hablar de personas como si fuesen costos. La segunda resultado es urbano y silencioso. Los espacios nos enseñan obediencias sin necesidad de discursos. La tercera es política y diaria. El ritual, cualquiera sea, normaliza lo excepcional si promete orden. No escuchamos ecos actuales cuando contratos, métricas y auditorías deciden lo que cuenta como daño. Si la gramática contable guía la moral, la dignidad se negocia a precio de temporada. La historia no ofrece absoluciones rápidas, muestra mecanismos que vuelven eficientes sufrimientos con vocabulario técnico. Por eso conviene mirar alrededor con calma dónde operan hoy licencias, tokens y templos equivalentes. La vigilancia ética empieza en el lenguaje y sigue por planos, formularios y calendarios de cobro. Si no reescribimos esas gramáticas, repetiremos escenas antiguas con muebles nuevos y manuales más prolijos. El puente queda planteado para la próxima entrega, desmontar la justificación institucional de estas economías del consentimiento. Abriremos el foco hacia marcos normativos contemporáneos y diseños que producen docilidad medible desde oficinas a reclusorios. Allí preguntaremos por el costo del silencio y por la arquitectura que lo sostiene sin estridencias.